Representantes del cuerpo diplomático, consular y organismos internacionales acreditados en el país, señores diputados al Congreso de la República, señor presidente y directores del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, señores representantes del sector productivo del país, señores representantes de institutos de investigación, de la sociedad civil y de entidades sin fines de lucro, invitados especiales, señores representantes de los medios de comunicación, amigos y amigas. El economista y filósofo británico Adam Smith dijo: "No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y desdichados". En esa línea de pensamiento, en nombre de Social Progress Imperative y del Instituto de Progreso Social Guatemala, esta mañana es para mí un verdadero honor saludarles y darle la más cordial bienvenida a este evento de lanzamiento de la nueva Red de Progreso Social Guatemala. Para iniciar con esta actividad, deseo presentarles a quienes presiden esta actividad. De izquierda a derecha, Rubén Morales, coordinador ejecutivo del Instituto de Progreso Social; Roberto Artavia, presidente de INCAE y vicepresidente de Social Progress Imperative; Emanuel Sainer, empresario, académico, tecnócrata, congresista y fundador del Instituto de Progreso Social; y Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES. Para conocer los orígenes del Social Progress Imperative, que incluye el Índice de Progreso Social y la Red de Progreso Social, así como sus alcances y proyecciones, tengo el agrado de presentarles a Roberto Artavia, quien es presidente de Viva Trust y de la Fundación Latinoamérica Posible, presidente del Consejo Directivo de INCAE Business School y de la Fundación Mar Viva. Es también vicepresidente de CINDE y de Social Progress Imperative. Recibámosle con un aplauso, por favor. Muy buenos días y muchas gracias. En primer lugar, debo agradecer a Emanuel Sainer y contar una breve anécdota, si me lo permiten. A principios del año de 1996, cuando estábamos fundando el Centro de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE, empezamos a trabajar con todos los gobiernos de la región y me pidieron a mí, como director del centro, venir a Guatemala, país más grande, el país con la economía más grande y demás de la región en ese momento, la mayor demografía, venir a establecer el programa. Entonces visité el despacho de Juan Mauricio Bumser, quien, gran amigo, no me estoy quejando, eso es una historia vieja, pero no me abrió la puerta, no quería oír del asunto, entonces me mandó a hablar con su asistente, que era Emanuel Sainer. Lo que no sabía era la enredada que se estaba pegando, porque con Emanuel establecimos no solo el programa de competitividad más exitoso de toda la región, sino que establecimos PRONACOM y en un momento dado hasta logramos levantar la competitividad al estatus de ley nacional. Y eso se logró no solo por la iniciativa y el empuje, sino que hoy, y uno podría decir, bueno, Guatemala no es así de competitiva como para que estemos jactándonos del asunto, pero el hecho es que si ustedes se fijan, en estos años cambiamos el lenguaje, cambiamos el éxito, cambiamos las variables de la competitividad, y si bien es cierto, todavía no la hemos alcanzado al nivel que soñamos, todavía tenemos hoy una gran claridad de qué es lo que debemos hacer, cuáles son los marcos conceptuales relevantes, cuáles son las ideas y los cambios que debemos promover. Eso es un logro increíble, aunque ustedes no lo crean. Cuando uno trabaja en este negocio del desarrollo, el simplemente tener claridad en los objetivos, en la dirección, en las metas, es fundamental. Y sobre todo, cuando hay una masa crítica de gente que se une alrededor de esos objetivos y los continúa más allá de las dificultades y obstáculos que encuentran en el camino. Entonces, hace 3 años que empezamos con el Índice de Progreso Social, empezamos a caminar, diseñamos el proyecto, diseñamos el índice, lo lanzamos globalmente con mucho éxito afortunadamente, pero decidimos replicar la experiencia de Guatemala en términos de cómo desplegarlo. Y lo digo muy en serio, porque lo que ocurre normalmente con estos índices, por ejemplo el índice de Doing Business, es que está centrado en el Banco Mundial, y el Banco Mundial una vez al año nos pega un baño de lo poco efectivos que hemos sido en cambiarlo, pero no hay una masa crítica local de gente comprometida con darle seguimiento a través de décadas a esas variables y transformarlas. Entonces, cuando digo replicar la experiencia de Guatemala con PRONACOM,
lo que decidimos hacer en la estrategia del Social Progress Imperative es, en vez de replicar el Doing Business o el índice de competitividad global del World Economic Forum, que se lanza en septiembre y se presenta en enero, pero que está ya en una unidad centralizada, decidimos crear más bien una red de líderes comprometidos con esto en cada uno de los países donde fuimos. Y por supuesto, entonces me vine a hablar con Emanuel Seidner, que en las vueltas de la vida hoy tiene otras posiciones y otras posibilidades. Cuando le digo esto, Emanuel se brinca otra etapa y me dice, ¿y por qué no creamos un instituto de progreso social? Y les voy a mostrar yo hacia el final de mi presentación cómo nos hemos organizado en muchos países. En ninguno tenemos propiamente un instituto de progreso social hasta hoy, en que estamos lanzando este. Entonces, una vez más, yo quiero agradecerle a Emanuel y a Guatemala que no solo nos den este nivel de acogida con estas ideas, sino que vuelvan a marcar el camino en términos que ojalá dentro de 2 décadas, en primer lugar, no sea yo el que venga a promoverlo, pero en segundo lugar, cuando alguien venga a hablar de competitividad y progreso social a Guatemala, no solo haya mucho más metas alcanzadas, sino igual se cuente con una masa crítica comprometida de empresarios, de académicos, de líderes empresariales, de gente que en el gobierno y en esa transición entre lo gobierno, lo público, lo privado, lo comunitario, siguen impulsando los cambios necesarios para que alcancemos lo que debemos todos aspirar, que son países prósperos, países equitativos y países que sean sostenibles en la dinámica de su desarrollo. Ok, entonces habiendo dicho eso y agradeciéndote mucho de verdad, Emanuel, quiero echar ahora el cuento del índice de progreso social. Y déjenme empezar de la siguiente manera. En 1929, ustedes recuerdan, revienta aquella gran recesión, la más grande de la era moderna todavía, a pesar de que en términos de caídas de la bolsa ha habido unas más grandes, pero la bolsa se ha hecho mucho más grande, ¿verdad? En 1929, literalmente, el 54% de la gente en Estados Unidos cayó bajo la línea de pobreza. Y el desempleo abierto alcanzó el 40% en un momento dado. Era una crisis sin precedentes. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que no tenían herramientas para medir de manera eficaz esa crisis. Entonces el gobierno americano sacó, voy a decir casi un concurso, e invitó a varios economistas a que desarrollaran alguna forma de medir el crecimiento económico y medir las economías de los países. El que ganó, Simon Kuznets, un economista ruso, y lo que son las vueltas de la vida, ¿verdad? Un economista ruso planteó lo que es hoy la fórmula del Producto Interno Bruto, que fundamentalmente nos pide, nos permite no solo medir la escala de producción de una economía, sino, obviamente, comparando un año con el otro, cuáles son las tasas de crecimiento de esa economía a través del tiempo. Y curiosamente, en uno de sus principales documentos presentando su idea, Kuznets puso el siguiente párrafo: pero mal haríamos en confundir la medición de las economías con el bienestar de las personas. Porque una cosa es hacer crecer la economía y otra cosa es el progreso social. Y por supuesto, como buenos seres humanos, nos encantó la fórmula, la pusimos en uso y por 80 años, eso fue en 1934, dicho sea de paso, así que hace exactamente 80 años, medimos las economías y el desempeño de los países por la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. De hecho, cuando uno se encuentra con alguien caminando en un aeropuerto o en cualquier parte, le dice, mira, ¿y cómo le fue a Guate este año? Pésimo, crecimos al 2%. O maravilloso, crecimos al 5%. Y cuando dice no crecimos y sí crecimos, ¿de quiénes está hablando? ¿Está hablando de verdad de todos los guatemaltecos por partes iguales? ¿O será que en esas mediciones económicas estamos nada más, como en la mayoría de las medidas de tendencia central, hablando de cuánto creció el grueso de la economía, pero sin tener ningún sentido de cómo se distribuyó ese crecimiento? Y peor aún, si ese crecimiento se refleja en un crecimiento proporcional o mayor del bienestar de las personas. Y uno de los conceptos que vamos a introducir hoy, que es fundamental tener en mente, es que las economías tienen que crecer en términos de progreso social
igual o más proporcionalmente a la economía. En otras palabras, si mi economía crece al 5%, de alguna manera todo el bienestar de las personas debiera crecer en lo que sea el 5% del bienestar, mucho más difícil de definir, porque ¿qué es 5% del bienestar? ¿Verdad? Muy difícil imaginarse qué significa esto. Entonces, el esfuerzo que nosotros decidimos hacer a partir del año 2011 es precisamente crear un instrumento para medir el progreso social de una manera que sea útil en varias dimensiones. En primer lugar, que se pueda medir a través del tiempo de una manera consistente, de manera que sea comparable. Segundo lugar, que sea comparable entre naciones, que sea un marco que sea aplicable a naciones de todos los niveles de desarrollo, para que podamos no solo comparar países desarrollados, medios y poco desarrollados unos con otros, sino poder identificar cuáles son las variables que en unos y otros tienen que mejorar para alcanzar niveles superiores de desempeño social. También queríamos que fuera orientado a la acción, y ahí regreso a la historia de Pronacom. Tienen que ser temas de política que sean administrables como unidades lógicas. En otras palabras, si yo digo progreso social, pues todo el mundo mueve la cabeza, sí, progreso social, pero ¿qué significa aquello? Ahora, si yo digo acceso de la población al agua potable, es una cosa mucho más clara, mucho más manejable, objeto de política, de inversión y de una cantidad de cosas. Entonces, este modelo, lo van a ver, es muy granular y precisamente está dividido en 54 indicadores que pueden ser cada uno objeto de política específica. Entonces, cuando decimos vamos a mejorar el progreso social, vamos a poder identificar, de esos 54 en Guatemala, estos son los 8 donde estamos rezagados, tratemos de cerrar la brecha. Tratemos de alcanzar el nivel que debiéramos tener y con eso vamos a dar un salto significativo en progreso social. Es así de específico. Y la otra cosa, y esto es una idea maravillosa y tengo que atribuírsela al doctor Michael Porter porque fue él quien la tuvo, esto solo mide en esos 54 indicadores variables de resultado. ¿Y por qué es importante eso? Una variable de resultado, por ejemplo, es la escolaridad real, no la inversión en educación como porcentaje del PIB o como monto absoluto. Porque yo puedo invertir muchísimo en educación y si lo único que estoy haciendo, como nos pasa en Costa Rica, es aumentando los salarios de los maestros por vía de la convención colectiva, eso no se refleja en una mejora en la escolaridad o en la calidad de la educación, solo en un gasto mayor. Pero si yo estoy midiendo solo variables de resultado, entonces cada vez que veo el índice de progreso social, lo que estoy viendo es una foto de los 54 indicadores en la forma que los hemos agrupado y me dice, este es el nivel de progreso social hoy sin medir esfuerzo, sin medir intención. Entonces, esto no mide si hay una ley de equidad de la mujer o una ley de igualdad racial, o esto no mide si hay mayor o menor inversión en educación y salud. Esto mide cuáles son los resultados reales en cada una de esas variables, de manera que cuando lo vemos, estamos viendo una foto del nivel de progreso social al día de hoy. Y tiene otra cosa bien interesante, y es que obviamente eso refleja una acumulación histórica. El progreso social hoy no resultó por lo que hicimos ayer, resultó por lo que hemos hecho en inversiones, en esfuerzos, en leyes, en conversiones, en institucionalización a lo largo de la historia. Entonces, si el progreso social es muy alto, debemos haber hecho buenas inversiones, buenas instituciones, buenos programas. Si el progreso social es bajo y el esfuerzo ha sido similar y el tamaño de la economía es similar, pues algo debemos haber dejado de hacer en el camino que tal vez ahora podemos identificar y hacer mejor. Y hay una cosa que es fundamental, y ya voy a la presentación. No hay dicotomía opuesta entre crecimiento económico y progreso social. De hecho, yo espero convencerlos antes del final de la charla de que sin progreso social no hay crecimiento económico sostenible. Y por supuesto, sin crecimiento económico sostenible no hay tampoco un crecimiento suficiente del progreso social. O sea, son dos conceptos sinérgicos, simbióticos, que se refuerzan uno al otro y que de una manera muy clara entonces, y lo vamos a ver prácticamente en la última lámina o en una de las últimas láminas, cuando en lo sucesivo hablemos
¿Cómo le fue a Guatemala? Ojalá nosotros tengamos dos respuestas. Crecimos al 5%, pero crecimos más que proporcionalmente en progreso social porque mejoramos A, B, C y D para toda nuestra población. Y así sepamos que no solo vamos a tener un país más rico, más próspero, más competitivo, con mayor comercio, con mayor inversión, mayor empresa, sino con un mercado mucho más pujante, con una población mucho más saludable, mucho más rica, mucho más feliz y mucho más capaz de seguir generando crecimiento de la productividad. Entonces vamos a la presentación. A partir de la frase de Kuznets, en el año 2010 fue publicado un libro que se llama Malmidiendo nuestras vidas, que fue escrito por Jean-Paul Fitoussi, Joseph Stiglitz, Amartya Sen. Y acuérdense que Stiglitz es el gran crítico de la macroeconomía productiva, ¿verdad? Que siempre anda buscando cómo generar otras señales. Amartya Sen es el quien propuso el primer índice de desarrollo humano, el que usa hoy las Naciones Unidas. Y la conjunción de estas dos personas le da a esta opinión un peso enorme. Y lo que ellos dijeron fundamentalmente es que si seguimos utilizando medidas equivocadas, vamos a seguir tomando decisiones equivocadas. Y la verdad es que no es una idea nueva. Ahí para algunos que tal vez oyeron un pedacito del video, oyeron a Robert Kennedy citado. Y esta es una frase de un discurso, voy a decir editada de un discurso muy largo y muy bonito. De hecho, les recomiendo que lo busquen en internet porque es verdaderamente inspirador. Pero fundamentalmente, en 1968, poco antes de su asesinato, Robert Kennedy ya nos decía que el PIB mide lo que contamina el aire, lo que afecta a nuestra salud, las ambulancias que transportan los heridos de la violencia en las carreteras y ciudades, las cerraduras de seguridad, la construcción de las cárceles, todo eso contribuye al PIB. Pero sin embargo, pues también la destrucción de bosques, etcétera. A veces, sin embargo, el PIB no cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de la educación y la felicidad de sus juegos. Y si ustedes se fijan, hay un esfuerzo global desde hace años para medir estas cosas. Por allá anda un índice de felicidad donde por alguna razón misteriosa entre Costa Rica, Paraguay y El Salvador se viven peleando los lugares de arriba, ¿verdad? Vaya usted a saber. Pero en todo caso, esos índices son muy incompletos y de hecho son incompletos porque lo que están es tratando de medir cosas que son de naturaleza inexacta, no objetiva, no medible. Por ejemplo, una de las preguntas que hace el índice de felicidad y que vale casi un tercio del modelo es ¿cuántos años buenos ha tenido usted en su vida? Bueno, yo tengo 55 años. Creo que yo he tenido 55 años buenos, a lo mejor yo soy el extraño, pero supongamos que cuando se murió mi abuelita es un año malo, bueno, tuve un año malo allá en el 78, ¿verdad? Pero obviamente es una respuesta que la gente no puede contestar de una manera objetiva, de tal manera que son índices que más bien confunden. ¿Quién diría que El Salvador, una sociedad donde emigra 1 de cada 3 jóvenes, con los niveles de violencia que tiene, con un sistema político totalmente partido a la mitad y polarizado, etcétera, etcétera, quién va a decir que es uno de los 10 países más felices de la tierra? Y sin embargo, por alguna razón misteriosa, los salvadoreños creen que todos los años de su vida han sido buenos, ¿verdad? Y a lo mejor así es, no lo sé, dichosos. Pero claramente hay algo que no está funcionando en esto. Entonces, nosotros decidimos crear un sistema de medición que es un poquito diferente. En primer lugar, el progreso social, nosotros queríamos que lograra 3 cosas. 1, ser tan objetivo como fuera posible, y no hemos llegado a donde queremos. Todavía tenemos de las 54 variables algunas que inevitablemente surgen de una encuesta global que hace Sid Gallup. Entonces, por lo menos es objetiva en que le estamos preguntando lo mismo a todo el mundo en toda parte y no de manera diferente, y hemos tratado de evitar las que son demasiado de percepción. Lo segundo es que el progreso social no es igual en un país europeo, en un país asiático, en un país latinoamericano o en Norteamérica, ¿verdad? Si uno dice progreso social, posiblemente la gente interpreta diferentes cosas. Entonces teníamos que hacer, voy a decir, una definición rígida, una definición que pudiera viajar bien, que fuera interpretada de manera igual en toda parte. Y lo tercero es que tenía que reconocer dimensiones del desarrollo. ¿Qué es desarrollo y progreso social?
unos dirían inmediatamente la mentalidad de Naciones Unidas, ¿verdad? La satisfacción de todas las necesidades básicas de una persona. Pero ya si uno come, si uno tiene agua potable, si uno tiene una vivienda suficiente y no está en riesgo personal todo el tiempo, y le preguntan qué es progreso social, posiblemente uno diría, bueno, es la posibilidad de crecer como persona, de fortalecerme, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que vamos a ver es que la segunda dimensión que nosotros decidimos poner en el modelo le llamamos la capacidad, los fundamentos del bienestar, la capacidad de una persona y de una comunidad de mejorar su calidad de vida una vez que satisfizo sus necesidades básicas. Y en una sociedad o en una situación personal más avanzada, pues uno diría, no, un momento, progreso social es tener libertad, tener la oportunidad de escoger un estilo de vida, tener acceso a educación superior, tener acceso a un mundo de oportunidades que hoy existe completamente. Entonces, al final, nuestra definición de progreso social es la conjunción de esas tres cosas. Es la capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, de instrumentar y proveer las herramientas para que cada ciudadano y comunidad puedan mejorar su calidad de vida y, por último, crear un ambiente donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Y es la oportunidad, no es responsabilidad ni mía ni del Estado que cada uno de ustedes alcance el pleno potencial, pero si yo les garantizo derechos, libertad, propiedad privada, educación superior, capacidad técnica, pues ya si no lo alcanzan es un problema de ustedes no hacerlo. Entonces, esa es la definición: satisfacción de necesidades básicas, instrumentación de la movilidad social y crear un ambiente donde cada ciudadano pueda alcanzar su pleno potencial. Y para la medición, ¿verdad?, dividimos esto en tres dimensiones entonces ya mencionadas y después empezamos a ver cómo lo íbamos a medir. Y entonces en cada una de las dimensiones hay 4 componentes: nutrición y asistencia médica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal, las necesidades esenciales, acceso a conocimientos básicos y educación, información y comunicaciones, salud y bienestar y un ecosistema que me permita una calidad de vida suficiente. Y en oportunidad, derechos personales, libertad personal y de elección de un estilo de vida, tolerancia e inclusión y acceso a educación superior. Y eso lo desagregamos, y no se preocupen por ver esto, la idea no es que lo vean, ahí tienen un folletito donde lo pueden ver con claridad después, es medirlo de manera específica. No voy a pasar un gran rato explicando la estadística de esto, pero aquí usamos una técnica de estadística que se llama análisis de componentes principales. Y lo que esto hace es que para cada uno de los componentes identificamos todos los indicadores posibles y después, afortunadamente, en la computadora de MIT que nos presenta